Hola amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este café de Crónica Digital, conversando la semana política, analizando lo que está pasando y lo que va a pasar con ya nuestros dos invitados que tenemos en la pandemia. Bienvenido querido Juan Andrés Lagos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y cómo está el tiempo por Santiago? Hola Iván, hola Omar, bien. Santiago helado, Con sol. Buenos días Omar, muy buenos días, bienvenido. Sí. Buenos días Iván, buenos días Juan Andrés. Aquí estamos con un sol frío. Frío. Bueno, acá igual hay un sol frío. Bueno, al lado de un rico y delicioso café de Crónica Digital, le damos a dar un ambiente más entretenido y por supuesto más agradable a esta conversación que tenemos con los analistas políticos. Yo les quiero leer algo que vamos a hacer hoy día para darle contexto a esta conversación. Con su salud debilitada al cumplir 100 días de huelga de hambre, el líder espiritual mapuche Córdoba emitió ayer un mensaje que muchos interpretan aquí como una despedida de las actividades. Córdoba, junto a otros 26 presos mapuches, también en grave estado, mantienen una huelga de hambre para reclamar al gobierno el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Interamericana del Trabajo, que les permitiría pasar parte de sus condenas en sus respectivas comunidades. El mensaje que ha circulado en redes sociales va dirigido a la nación mapuche y a los pueblos originarios, abre comillas, que lucha por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo. Señala que será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche y denuncia que el Estado de Chile, a través de su institución policial, me despojó de mi rehue, altar, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes que les brindaba vida y salud, siendo una autoridad mapuche. Córdoba dice finalmente que solo espera que el Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestros territorios ancestral mapuche y toda deuda histórica con todos los pueblos originarios. Es una carta además, de verdad, estimados amigos y amigas, bastante larga, pero es una carta muy fuerte, que no tan solo le habla al pueblo mapuche, le habla a las distintas comunidades de los pueblos originarios del norte y del sur del país, sino que también le habla al mundo de la política, al mundo social, a los peñis. Y en ese contexto, Juan Andrés, ¿qué te dice esta profundidad, estas palabras del Peñi Celestino Córdoba? Iván, mira, es una situación extraordinariamente dramática y yo quiero ser súper responsable con lo que voy a plantear, pero me parece que la responsabilidad absoluta de esta situación y de lo que puede ocurrir en las próximas horas es de este gobierno indolente y sensible, pero también de los otros poderes del Estado. Me refiero al Poder Judicial, me refiero al Parlamento, porque simplemente creo que el Estado chileno no dio el ancho. Está violando en forma reiterada el derecho internacional, los pactos internacionales firmados y suscritos por el Estado chileno ante un pueblo originario que es anterior al Estado nacional chileno. Eso está establecido en todo el derecho internacional y en todos los pactos internacionales respecto de las situaciones como la que vive el pueblo originario y que Celestino Córdoba lo plantea también. Entonces, ¿cuál es la situación real? Para que no trabajemos con eufemismo, para mi gusto, bastante de tipo concentracionista o derechista o qué sé yo, porque la verdad es que esta es una situación extraordinariamente grave y hay que abordarla en profundidad. La situación real es un Estado que en distintos momentos de la historia, en la dictadura, hay que decir, pero también durante el gobierno de la concertación y también durante el gobierno de la nueva mayoría, mantuvo una política de exterminio sobre el pueblo mapuche. Esa es la realidad.
para reponer el diálogo, tú no sientas a dos partes en igualdad de condiciones, salvo que, de acuerdo al derecho internacional y a los pactos internacionales suscritos por el Estado chileno, tú le reconoces, antes de iniciar el diálogo, a este pueblo originario sus demandas fundamentales de supervivencia. Sometido este pueblo durante toda la historia de Chile a intentos de exterminio recurrentes. No estamos hablando de algo ocasional, estamos hablando de una política de Estado. ¿Y cuál es la demanda que plantean las comunidades que la reiteraron este fin de semana? La tierra. Ahí está el problema fundamental. ¿Por qué? Porque han sido usurpados por forestales, por el propio Estado, en algunos momentos, como el gobierno de la Unidad Popular, y algo hizo el gobierno de la nueva mayoría, se intentó restituir, pero fue muy parcial. Y por tanto, la política de exterminio hacia el pueblo mapuche, del punto de vista de la pertenencia de la tierra, que es su tierra, está totalmente pendiente y al revés, sigue aumentando el dominio sobre esa tierra. Entonces creo que se llegó a un punto dramático, el Estado chileno no dio el ancho, y así como ha ocurrido en distintas zonas del mundo, hoy día para evitar tragedias y para restituir el derecho internacional en Chile, lo que se requiere es una mediación. Y a mí me parece que Naciones Unidas y la Corte Interamericana se han pronunciado, pero creo que pueden llegar tarde. Y sería tremendamente lamentable porque en otras ocasiones también han llegado tarde. La situación en Chile puede ser mucho más dramática en las próximas horas. Y creo que en ese sentido, la mediación, la intervención de los organismos internacionales es fundamental. No hay otro camino. El Poder Judicial es de una indolencia absoluta con la Administración de Justicia. El gobierno sigue empujando de que aquí poco menos que hay políticas de terrorismo. Hace unos días atrás, aviones de la Armada georreferenciaron el territorio mapuche. Eso lo reportó un reportaje de interferencia que no ha sido mentido. Hay infiltración, hay espionaje, hay tratar de demostrar que aquí hay grupos violentos, operativos, como dice el señor Pérez, que debe irse. Una de las cosas por las cuales esta situación ha llegado al punto que está es por su intervención directa, el ministro del Interior. Y para cerrar, creo que hoy día la ratificación de esta situación está hecha en este tremendo, dramático mensaje de esta autoridad espiritual del pueblo mapuche que es el Equinoccio Peruano. En ese contexto, Juan Andrés hablaba, Omar, de la intervención de organismos internacionales. Inclusive se llegó a hablar la posibilidad de una mesa de diálogo internacional donde participara Cuba, otros países europeos, la propia, perdón, Roma, me refiero al Vaticano. ¿Están llegando tarde o simplemente no hay un querer por parte de la autoridad central, el gobierno, de buscar soluciones concretas al pueblo mapuche? Mira, Iván, Juan Andrés, bueno, yo comparto lo que plantea Juan Andrés, agregaría a lo que él dice, de que aquí hay un tema con el Estado chileno. Aquí no es solamente que el gobierno esté llegando tarde, y en eso quiero hacer hincapié, si bien es cierto, el tema de Víctor Pérez, la acción irresponsable de la propia derecha y los sectores conservadores, esta idea, esta colombianización del conflicto mapuche, son parte de las culpas de un gobierno, de una administración específica. Aquí hay un tema del Estado chileno. Y el Estado chileno es el que no se ha tomado en serio, no ha tomado, ¿no es cierto?, desde la dimensión profunda el problema de sus pueblos originarios, que no es solamente el problema del pueblo mapuche, tal vez como el elemento más dramático. Ahí es ahí donde está el punto más dramático, pero esto se extiende en toda la larga y angosta faja de tierra. ¿Por qué razón? Porque resulta que se parte de una idea de progreso que se les quiere imponer, se parte de una idea puramente económica que se les quiere imponer, se parte, ¿no es cierto?, de un principio de negación de sí mismo, de negación como pueblo, de negación del lenguaje, de negación de su estructura, de sus formas ancestrales de convivencia. Y se los obliga a un momento dramático,
yo en este momento recuerdo, ¿sabes qué? Hago el paralelo con un poema de una poeta que está candidata al Premio Nacional, Carmen Berenguer. Carmen Berenguer, por ahí por los 80, escribe un libro que se llama Bobby Sands fallece en el muro, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a un poeta irlandés que muere en huelga de hambre. Y empieza de la siguiente manera ese poema: entrego mi vida como una acción de amor, me entrego a una agonía lenta como único modo de cambiar la pólvora por jardines de paz. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Se está llegando a una situación extrema donde una autoridad religiosa, donde un hombre que tiene una concepción completamente distinta y que necesita ser reconocido como tal, va a tomar y está tomando una decisión última como mensaje al Estado chileno, como mensaje a la derecha y a ese mundo conservador en particular, pero como mensaje también a las oposiciones. Aquí, los que están llegando tarde, somos todos. En ese contexto, Juan Andrés, hay un tema no menor que ha surgido este fin de semana. Salió firmada una carta impresionantemente larga, infinidad de organizaciones, camioneros, pymes, qué sé yo, de la zona, e inclusive denunciando la quema por una cantidad de camiones y todo lo demás. Estamos entrando a un punto sin retorno. Yo creo que esto se ha visto en varias ocasiones. En el gobierno de la nueva mayoría, cuando todavía estaba como ministro del Interior Rodrigo Peñagrillo, y cuando estaba como intendente de la Araucanía Francisco Guanchumilla, y cuando se estaba llevando adelante un plan de devolución de tierra, el más importante que se ha producido en la historia de Chile. Luego vino el proceso constituyente de los pueblos originarios, pero esto fue mucho más importante en el sentido de el valor que tenía. Yo creo que una de las razones por las cuales hay cambio de gabinete y sale Peñagrillo y sale Huanchumilla es por la presión de los poderes fácticos de este país por restituir una política de exterminio hacia el pueblo mapuche. Por tanto, no estamos frente a una situación nueva. Esto es recurrente. Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración, porque por eso yo mencionaba los dos informes que fueron hechos bajo el gobierno de Ricardo Lago Escobar y otro más, es decir, cuando en Chile campeaba la idea de que el diálogo, los consensos y un montón de cosas más, mientras también habían asesinatos de mapuche. Y claro, la sociedad chilena no tenía la reacción que tiene ahora de apoyo, de respaldo e incluso más de sentirse plenamente identificada con la causa mapuche. Además, en las manifestaciones hay banderas chilenas, pero hay muchas más banderas mapuche. Y el último censo lo que demostró fue que subió de 1 a 3 la cantidad de personas que viven en Chile que se siente identificada y parte del pueblo mapuche. Por lo tanto, aquí hay cambios muy profundos que la élite, que el sistema dominante, que el establishment político y económico no quiere reconocer porque simplemente los desbordó toda esta situación. Yo creo, Iván, que lamentable y trágicamente no se puede descartar, porque uno lo ve en acciones concretas, que el gobierno, la oligarquía y otros sectores sigan reprimiendo de una manera cada vez más dura y violenta al pueblo mapuche. Y como ayuda a esa acción, la orquestación de bandas civiles paramilitares, los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas que están operando, la ANI, la inteligencia de la Armada, del Ejército, en fin, que están operando sobre organizaciones civiles, sobre el pueblo mapuche, y también estos camioneros que tú señalas, Iván, que efectivamente son terribles, porque ellos lo que hacen es tratar de colocar en el presente referencial de Chile el papel que jugaron los camioneros en el golpe militar. Eso es lo que hacen, y te lo dicen de una manera descarada, de una manera grosera, violenta. Por eso es que yo insisto que a mí me parece que el Estado chileno en ese concepto no dio el ancho, y la mediación es efectivamente para evitar esto, porque lo que uno ve
es que el gobierno no solamente no se mueve, la oligarquía económica y política, el poder judicial, el parlamento, no se mueven desde una postura en la que están, sino que más bien se tiende a profundizar aquello. Y esto puede terminar efectivamente en una situación mucho peor. Entonces, creo que la única forma de detener esto en este momento, es esta mediación y esta intervención. Pero hay otra, Iván, con esto cierro. Yo creo que el pueblo chileno no va a aceptar situaciones de este tipo. Y si los señores camioneros, con su machismo patriarcal, quieren intentar el miedo, yo creo que se van a enfrentar a movilizaciones multitudinarias en Chile, populares, nacionales, y vamos a ver qué pasa ahí, porque ese poder popular, esa exigencia popular mayoritaria en Chile se ha ido abriendo camino y está incidiendo. No es que no esté incidiendo, está incidiendo y cada vez más. Yo los quiero llevar ahora al norte del país, estimados amigos y amigas, a una situación que también sucedió este fin de semana, que llama mucho la atención. La atención es la detención por parte de una patrulla militar, y de forma no muy decente, del abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez. En ese contexto, se ha sumado eso a una serie de acciones que han hecho Carabineros y que ha hecho militares en los últimos meses en contra de periodistas, y también el seguimiento a líderes sociales o allanamientos de casas de estos dirigentes sociales. En ese contexto, y toda la campaña que ha surgido hoy día, ayer mismo se hablaba en todos los canales de televisión sobre la situación del diputado Hugo Gutiérrez, y él ha sostenido: muestren el video completo. Y además se pregunta de por qué sale el video de las Fuerzas Armadas y no pasa a la justicia, sino que lo distribuye un líder de la derecha. Bueno, Andrés. Mira, Iván, yo agrego algunos antecedentes que son bien importantes y que, por cierto, los medios hegemónicos, los grandes, los de Lux y los otros, incluso 24 horas TVN, no lo informan. Primera cuestión que es muy importante. En un programa en donde participa actualmente el abogado y defensor de derechos humanos, el diputado Gutiérrez, se hicieron denuncias concretas respecto de la Armada, denuncias de corrupción y de otro tipo de cuestiones. Ese es un precedente a lo que ocurrió. Fue pocos días antes. Cuidado de olvidar este tipo de cuestiones, porque ya, de acuerdo a las denuncias, a todos los que participaron en ese programa recibieron amenazas de muerte. Ese es un antecedente, insisto, previo a la situación. Yo no sé si vamos a naturalizar que en este país, después de que tú haces unas denuncias en un programa, te tengas que acostumbrar a que te amenacen de muerte. No sé si eso será parte del establishment de la democracia representativa y de los 90 para adelante, donde muchos recibimos amenazas de muerte y algunas no se concretaron, pero otras sí. Estoy hablando de los 90 para adelante, no estoy hablando para atrás, porque aquí hay situaciones como las dos mujeres mapuche que no se sabe, y algunos dicen que se suicidaron, pero hay otros activistas que también aparecen como que se suicidaron, y en el caso particular de una mujer en la zona sur que era defensora del medio ambiente, los antecedentes investigativos demostraron que no hubo suicidio. Entonces, es muy tenebroso lo que está pasando. Lo primero, amenazas de muerte sobre Hugo Gutiérrez, sobre todos los que participaron en ese programa, donde se develaron situaciones de corrupción de la Armada. Segunda cuestión, Hugo Gutiérrez, hace un tiempo atrás, en medio del estallido social y la rebelión popular, tuvo una entrevista con el jefe de la Armada en Iquique. ¿Y por qué se produjo esta entrevista? Porque el diputado Gutiérrez le pidió formalmente al jefe de la Armada que por favor no usaran las armas de fuego en contra de la población civil. Respuesta del jefe de la Armada, que ahora Hugo Gutiérrez del lado.
Si a mí me vienen a hacer lo de las tesis, las voy a corretear. Pero si a mí me vienen a rayar las murallas, los voy a plantear, caiga quien caiga. Si eso no es fascismo por parte de un jefe militar, no sé en dónde estamos, porque ocurre que en Alemania, producto de las vinculaciones con la ultraderecha de un sector de las fuerzas especiales del ejército alemán, los echaron a todos, salieron fuera, fueron expulsados. Yo creo que aquí se requiere una investigación muy profunda, porque es muy evidente que particularmente la Armada, y habrá que investigar a las otras ramas de la Fuerza Armada, ya se metieron con toda la infiltración a los movimientos sociales, a los movimientos populares, y están actuando de esta manera. Mira, lo tercero, yo no sé si alguien quiere también naturalizar la reacción de Hugo como una reacción así como menos que, no sé, le echó la pepo. Si tú tienes los siguientes antecedentes. Hugo Gutiérrez se bajó antes de estacionarse para sacar una foto del regimiento que según la derecha él había ordenado quemar, porque esa es la acusación que le hacen en el Tribunal Constitucional. Y sacó la foto. Luego se subió a su auto, con al parecer parte de su familia, y se estaciona. Cuando está en el estacionamiento de un recinto privado, se le cruza un vehículo y se bajan estas personas supuestamente de una patrulla armados, golpean los vidrios del vehículo y le exigen a él que se baje, armados. Entonces yo no sé si alguien en este país, donde hay portonazos, donde hay balaceras, donde hay abusos de poder tremendo, se va a bajar tan tranquilo ese vehículo y no con algún grado de inquietud frente a esta situación. Ellos que han tratado de poner el TLC y otros medios más como si fuera causa de la normalidad, el propio ministro de Defensa. Creo que esto requiere una investigación muy, muy profunda, porque me da la impresión que esto es más que es un plan más completo de amedrentamiento a quienes denunciamos, a quienes damos la cara, a quienes decimos las cosas por su nombre, y eso no tiene color político, porque esto le está llegando a distintas periodistas, activistas sociales, en fin, o sea, esto se está generalizando. Omar, ¿tú? Mira, yo creo que efectivamente hay acá una acción, una mirada, ¿no es cierto?, por parte de ciertos sectores que yo no sé si serán todo exclusivamente del gobierno, o acá hay otro tipo de planificación de mayor envergadura, que apunta específicamente al silenciar, a atemorizar, a establecer una coacción que es de corte político, ¿no es cierto?, que es de corte informativo y que es también de intentar, ¿no es cierto?, instalar el temor en diversos agentes sociales, en diversos actores sociales. En eso yo marco lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con Hugo Gutiérrez, con el diputado, así como también, ¿no es cierto?, con otras situaciones que hemos visto en el transcurso de estos días y de esta semana y de estos meses. Insisto, ¿no es cierto?, en este tema de los más de 2.000 presos políticos, donde hay muchos jóvenes que en situaciones, ¿no es cierto?, absolutamente injustificables se les sigue teniendo retenidos. Desde esa perspectiva, entonces, se podría afirmar, ¿no es cierto?, que se está tratando de implementar o acercándose a esta idea, ¿no es cierto?, de esta concepción de la guerra jurídica, que se ha ido instalando también en diversos lugares de América Latina. Ecuador, Bolivia, por cierto, Brasil. Son miradas, son miradas que pareciera ser que apuntan a una restricción de las democracias, a esta idea, ¿no es cierto?, de volver a las democracias tuteladas y de volver, por tanto, ¿no es cierto?, a instalar un temor social, e incluso en su fase superior, llegar, ¿no es cierto?, al punto de venir sencillamente y sacar del espacio político a ciertos sectores, incluso a amplios sectores de la sociedad.
como es el caso particular de Bolivia hoy día, ¿cierto? En donde se está amenazando y se está planteando derechamente, ¿no es cierto?, sacar al MAS del sistema político y por tanto sacar a más del 40% de la votación en un país de América Latina. O sea, eso ya se hizo en Ecuador. Hoy día esto hay que insertarlo dentro de esa mirada, dentro de una estrategia de tratar, ¿no es cierto?, no solamente de atemorizar, sino que de ir incluso un poco más allá, apuntar, ¿no es cierto?, a ver acaso se puede inhabilitar políticamente a ciertos sectores dentro de la sociedad chilena. En ese contexto, Juan Andrés, en el plano internacional, sin duda hay una situación que tiene que ver con Chile, que es lo que estaba explicando en este momento Omar, lo que está sucediendo en Argentina, también lo que está sucediendo en Brasil, en el mismo Ecuador, que hace una semana atrás el Consejo Electoral había prohibido al partido del expresidente Correa y producto de la presión social tuvo que dar pie atrás y permitir participar a ese partido en las elecciones. ¿Estamos en un proceso de cambio o estamos en un... ¿Para dónde va esta situación latinoamericana? Mira, yo creo, Iván, que la situación latinoamericana tiene un cuadro contradictorio, complejo, pero mi impresión es que el cuadro global hay que insertarlo en un cuadro mundial. Y lo que uno observa en el cuadro mundial es claramente una intención de guerrerista, de belicista del imperio norteamericano con sus socios europeos. Varios, ustedes saben, por ejemplo, que el Líbano sigue siendo un protectorado de Francia. Entonces, por eso es que Macron llegó como si fuera patrón de fondo al Líbano en estos días. Claro, ofrecer ayuda, pero lo que no se dice, porque no lo dicen los grandes medios, pero tampoco, es que Francia ha intervenido constantemente, incluso con acción militar, incluso en el periodo de la guerra civil terrible que hubo en el Líbano. Entonces, esto se está recrudeciendo con la pandemia, pero a mí la impresión que me queda es que, salvo situaciones que podrían alterar estas correlaciones, digo concretamente las tensiones militares entre China y la India, por ejemplo, que me parece muy lamentable, pero que son reales, salvo ese tipo de situaciones que ocurrieron en el marco de la Guerra Fría también, yo tengo la impresión de que Estados Unidos ya no puede revertir la tendencia a la baja en el terreno económico, en el terreno financiero, en el terreno incluso militar. ¿Qué le va quedando? Le va quedando desestabilizar el planeta hacia situaciones de guerra confrontacionales mayores. Pero no sé si tiene la fuerza para imponer aquello, no lo tengo claro. Y sí lo que veo es que se está apresurando un reordenamiento de las fuerzas mundiales donde siguen predominando las tendencias a darle mayor protagonismo a Rusia, la India, China, Sudáfrica. ¿Y por qué digo todo esto? Porque lo que está tratando de hacer el imperialismo norteamericano en nuestra región es evitar una rearticulación de un bloque de naciones que ya en la CELAC empezaron a tomar cuerpo de una manera estratégica muy fundamental. Ese proceso, si bien se detuvo parcialmente, está vivo. Y me parece de que el cambio de gobierno en Argentina, el gobierno de México actual, los gobiernos como el de Cuba, como el de Nicaragua y otros más, están empujando en la dirección de estabilizar ese proceso, mientras los tres gobiernos más reaccionarios y conservadores de nuestra región, ultraderechistas, subyugados por Bolsonaro, sus verdaderos títeres como es Piñera, Duque y como es la dictadora de Bolivia, sin mencionar al traidor de Ecuador, se están debilitando fuertemente. Si lo que dice Omar tiene la razón, lo que está haciendo la dictadura instalada por los norteamericanos en Bolivia es evitar que haya elecciones, porque saben que las pierden. Como también aquí en Chile están tratando de evitar que haya un plebiscito de verdad con todas las condiciones, porque saben que lo pierden y lo pueden perder mayoritariamente. Y en Colombia
parlamentario de ese país, Uribe, está preso en su casa. Entonces creo que el cuadro es muy dinámico y me da la impresión de que aquí la iniciativa la están tomando los pueblos. En ese contexto, Juan Andrés, llevándote al plano local de nuevo, y hablar un poco de lo que está sucediendo con la oposición. La semana pasada te hicimos la pregunta y tú muy honestamente nos señalaste de que no habías leído la carta que envió el Frente Amplio a todos los partidos. Pero también nos gustaría que nos pudieras comentar cómo está el proceso de unidad y de avance en toda la oposición, darnos una pequeña pincelada y darnos una claridad meridiana sobre lo que está sucediendo. Sí. Es muy difícil en este momento, no porque uno lo quiera, sino que en verdad para transparentar los intereses económicos y políticos que hay en lo que Omar dice y que yo le comparto ese análisis, las oposiciones. Aquí no hay una oposición, aquí hay las oposiciones. Mira, yo junto con otros compañeros tuvimos, por ejemplo, el fin de semana una reunión muy intensa con el movimiento No Más FP. El movimiento No Más FP está alentadísimo por el esfuerzo que se está haciendo en el Senado por tratar de salvar el sistema previsional de AFPs, con reformas que implicarían algunos cambios, pero en la estructura sustantiva lo dejarían igual y tal vez peor. ¿Quiénes están empujando ese cambio? La senadora Rincón, el senador Letelier, el senador Arboe y otros senadores más de la oposición. Entonces, cuando tú, Iván, me dices la unidad de la oposición, tú te das cuenta lo grave que es que gente que se dice de oposición esté en este intento de salvataje de una de las cosas que más rechazo tiene en Chile, ¿no? Si fuera eso solo, es que hay varias otras cosas que están cursando en esa misma dirección. Entonces, mira, ¿qué cosas yo te podría compartir desde el punto de vista de hechos que se están produciendo? También más relevante es que la reunión del Frente Amplio del fin de semana, todo indica que habrían predominado intrapartidos del Frente Amplio, o sea, me refiero al interior del PDE, comunes, convergencia, que ahí también puede dar un antecedente, se inclinaron más a la idea de, con todas las tensiones, pero buscar puntos de concordancia con el Chile Digno y con los movimientos sociales. Chile Digno, Crónica ya lo publicó ayer, una información me parece muy importante, es el espacio en este momento que más identidad tiene con un proyecto antineoliberal, y eso lo ha explicitado. Por tanto, esta posibilidad de acercamiento del Frente Amplio hacia el Chile Digno, que se habría frustrado en el Pliego Popular, y lo frustró el Frente Amplio, porque ellos detuvieron las conversaciones, podría reponerse y sería interesante. Pero hay otro hecho relevante en esto, la elección dentro de Convergencia Social, que es un partido del Frente Amplio, donde fue derrotada la lista de Boris y de Winter. Los dos diputados que son más proclives a una suerte como de entendimiento más abierto con las fuerzas que no han definido su posición económico-política, pero que hasta ahora han sido partidarios de reforma al neoliberalismo, pero no su superación. Me estoy refiriendo completamente de los partidos de la desconcertación. Entonces, yo creo que ahí en el Frente Amplio hay una serie de procesos que están cursando. Y te agrego otra, una reunión clave entre la Mesa de Unidad Social y el Chile Digno, en donde se concordaron cuestiones muy, muy concretas respecto de la defensa del plebiscito, pero también desde el punto de vista de fortalecer una salida antineoliberal, no porque alguien caprichosamente quiera una salida antineoliberal, sino que porque este país no dio más el neoliberalismo. No dio más. Entonces, pretender tosudamente, de manera elitista, oligárquica, retrotraer y volver a esto, es súper grave porque te da la espalda a todo lo que está ocurriendo. Agrego a esto que hoy día a la tarde se produce una nueva reunión de CERVEL con los partidos políticos, donde todos los partidos, particularmente de chilenismo y del Frente Amplio, porque hubo una reunión de unidad para el cambio en el Frente Amplio donde se intercambió esto, esperan que el CERVEL cambie de posición, porque hasta ahora el CERVEL ha tomado una posición bastante proactiva con el gobierno, por decirlo menos. Y entonces, en vez de ensanchar a, por ejemplo, realizar el plebiscito en 2 días,
y a generar otras condiciones que se están planteando para que sea un plebiscito realmente participativo, seguro desde el punto de vista unitario. El CERVEL todavía no ha dicho, no ha tomado todavía medidas en esa dirección, y todos esperamos y todos esperan de que en vez de seguir escuchando al gobierno y a la derecha escuche más hacia el mundo social y hacia el mundo político que quiere un plebiscito de verdad participativo. Cierro, porque todos los estudios lo que muestran es que en Chile subiría el universo electoral participativo en el plebiscito en el 20%, y de ese 20%, por sobre el 80%, iría a votar por el apruebo. Por tanto, el resultado podría ser una derrota histórica a la derecha y también a los sectores que insisten en la idea de pactos, de la unidad por la unidad y un montón de otras cosas que han ido fracasando rotundamente. Mira, la última, el fracaso del pacto que hizo el gobierno con 3 partidos de la concertación te muestra el nivel de situación que existe en Chile. Ellos habían pactado en la moneda hace unos meses nomás atrás un acuerdo económico de 2 años. Y ocurre que el ministro de Hacienda se lo reprocha principalmente a estos 3 partidos, al PPD, al PS y a la Democracia Cristiana, porque estos 3 partidos no hayan cómo salirse de esa situación. Porque se dieron cuenta de que ese pacto de 2 años desde el punto de vista económico es un tremendo salvataje a los clanes financieros, pero te deja la crema con las pequeñas y medianas empresas, con la llamada clase media, con los emprendedores, qué decir con la gente que vive hipervive de las deudas y de salarios bajísimos. Entonces, yo diría que están pasando cosas en esa dirección todavía. Yo tengo la impresión de que desde ese punto de vista las oposiciones todavía están en un proceso de reencontrarse y de hacer, yo diría, un buen análisis o una buena mirada sobre lo que está ocurriendo y sobre las posibilidades que en este momento hay en Chile. Yo creo que hoy día se está frente a 2 o 3 salidas posibles. Una, que es la reafirmación, ¿no es cierto?, de esta democracia tutelada. Otra, que se logre, ¿no es cierto?, la vía del plebiscito y se obtenga, ¿no es cierto?, ese triunfo por sobre el 70%, en lo que implicaría, ¿no es cierto?, un cambio en la arquitectura política. Y tercero, ¿no es cierto?, la tesis no despreciable de que estos sectores ligados al mundo, al mundo más conservador y a ciertos sectores del Partido del Orden también intenten bloquear el propio plebiscito y hagan zancadillas al plebiscito. Y eso tampoco hay que descartarlo, no hay que dejarlo fuera. Y en esa visión, creo que la responsabilidad hoy día de las organizaciones sociales, de los partidos políticos que están impulsando, ¿no es cierto?, el hecho de que el plebiscito se lleve a cabo, eh, tiene que ir logrando cada vez mayor, por decirlo así, ser más convincentes. Yo creo que la gente está tranquila de que aparentemente va a haber un plebiscito. Incluso es más, yo creo que hoy día la gente está más contenta, está con dinero en los bolsillos para poder, ¿no es cierto?, ya sea comprar comida, ya sea comprar algún utensilio que no podía comprar. O sea, estamos en un momento psicológico, en un momento social bien particular, en donde estamos se está saliendo del encierro, hay dinero en los bolsillos, y por otro lado, ¿no es cierto?, hay expectativas, y porque la gente, además en ese dinero en los bolsillos, la gente sabe que este fue un triunfo de ellos, un triunfo que se obtuvo, ¿no es cierto?, ante la oposición de la derecha, ante la oposición del gobierno. Y esta misma gente espera obtener un segundo triunfo. Ojalá, ¿no es cierto?, en este plebiscito que se realice en la fecha que corresponde. Y ahí está la tonalidad preocupante. Si las señales que se están dando hoy día en el país, si las señales que se están dando hoy día desde el punto de vista del servicio electoral y de otros, y de otra parte de la institucionalidad en Chile, apunta a eso, o se están dando otro tipo de señales.
ahí yo levanto las antenas de alerta porque no lo tengo completamente claro y yo no sé si los otros sectores políticos, ¿no es cierto?, que están hoy día en esta discusión lo tienen así de claro también. Sí, estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Omar. Yo creo que eso se refleja, por ejemplo, en el intento de la moneda con los partidos de derecha de cambiar el voto, ¿no? Están tratando de cambiar el voto. Entonces, vuelven con esto de que el Parlamento Constituyente, que en el fondo es la misma correlación actual, que les favorece a ellos absolutamente, porque conversan con Pepe Audi, con 2 o 3 más y se acabó la historia. Mira, en el Senado recientemente, si no hubiera sido porque Osandón se ausentó con los votos de los senadores de la, entre comillas, oposición, el postulante de la Corte Suprema, que es una persona que está vinculada a fallos terribles sobre violación de derechos humanos, que sería actualmente miembro de la Corte Suprema. Entonces, yo creo que efectivamente Omar tiene razón. Yo comparto ese diagnóstico. La última palabra no está dicha. La derecha, la UDI, están tratando de echar abajo el plebiscito, crear clima de terror, incluso están tratando de reducir su dimensión. Y por eso es que es muy grave lo que hace el CERVEL, Iván, es muy grave, porque en el fondo está atentando con una lógica básica de un servicio electoral en cualquier parte del mundo que se dice democrático. O sea, tú lo que haces es estimular la participación, no limitarla ni restringirla. Y eso ya se vio cuando el CERVEL le dio la espalda en la práctica al intento que hicieron los municipios de Chile transversalmente, no solamente los municipios de izquierda, todos, también los de derecha, Coquimbo y uno más, porque el CERVEL no le ayudó casi en nada, simplemente pasó por arriba. Y ahí el presidente del Senado en ese momento, Quintana, más otros senadores también. O sea, el Senado le bajó el celo, no sé de dónde sacaron eso, pero tampoco ese plebiscito lo apoyaron. Hay que tener efectivamente en consideración lo que dice Omar, efectivamente. Bueno, como que hay que tener consideración, ya el tiempo nos pilló, estimados amigos, amigas, y bueno, la semana política, nos veremos la próxima semana política para seguir analizando este momento. Esperemos con la mejor comunicación con Juan Andrés. Muchas gracias, Juan Andrés, por el tiempo que entregas a Crónica Digital. No, muchas gracias, Iván, por el espacio. Muchas gracias por la opinión y por compartir estos análisis. Muchas gracias. Muchas gracias también, Omar. Gracias, Iván, gracias, Juan Andrés. Siempre un momento grato, agradable. Es un momento grato también tomarnos un rico y delicioso café aquí en el Crónica Digital y siempre con los amigos que nos ayudan a entender el momento político de cada semana. Nos vemos la próxima semana aquí en el Crónica Digital tomándonos un rico café. Nos vemos. Chao.